¿Cómo están, queridos estudiantes? Los saludo nuevamente en esta clase virtual, clase número 14 ya. ¿Cómo pasa el tiempo, chicos? Desde que comenzamos, ¿cierto? Con estas clases virtuales a raíz de toda esta pandemia que nos está tocando vivir en este siglo XXI. Lamentablemente aún no se encuentran las condiciones para volver al aula presencial, así que mientras tanto vamos a continuar con este sistema de clases virtuales. Recordando un poquitito la clase anterior, nosotros hablábamos sobre estos movimientos migratorios que se producen y no por casualidad, y nos dimos cuenta, ¿cierto?, de que mucha gente viaja de un lugar a otro por diferentes motivos, que fue lo que estudiamos en las clases anteriores. Puntualmente, la clase de la semana pasada hablábamos de este movimiento migratorio que se produce en Chile a inicios del siglo XX, donde mucha gente viaja al norte a raíz de la extracción de este oro blanco del salitre que se encontraba en estos territorios, en la zona norte de nuestro país. Y esto trajo consecuencias, como por ejemplo el hacinamiento, las malas condiciones laborales, el no respeto a los derechos humanos, a los códigos del trabajo, en fin, lo que repercutió finalmente en esta protesta, lo que se conoce tristemente como la matanza de la Escuela Santa María, que a raíz de eso, ¿cierto?, hoy día podemos ver los frutos, que son las mejoras en el ámbito laboral. En fin, eso hablábamos en la clase anterior, que era la guía número 13. Hoy día vamos a dar inicio a la guía número 14, la cual vamos a seguir la misma línea del tema, pero nos vamos a introducir a un concepto nuevo, a un concepto que está presente en todas las aristas de nuestras vidas y que es importante que ustedes, queridos alumnos, empiecen a estudiarlo, a entenderlo y a comprenderlo de una mejor manera. Vamos a dar inicio al módulo 2 y este módulo 2 comprende 3 nuevas unidades. Este módulo 2 es el que se enseña en la educación de personas jóvenes y adultas en el segundo semestre y como siempre les preparo una ayuda que también se los voy a enviar. Este módulo se llama la globalización, la economía del mercado y el dilema del empleo. La palabra nueva que vamos a empezar a incluir en nuestro vocabulario porque la vamos a escuchar mucho va a ser la palabra de globalización. Y como les decía, queridos alumnos, este módulo 2 se divide en 3 unidades que son pequeñas. La unidad 1 del módulo 2 habla, ¿cierto?, sobre la globalización y los problemas sociales dentro del mundo actual. La unidad 2 es el dilema del empleo, cómo afecta la globalización tanto en aspectos positivos o negativos en el empleo, y la unidad 3, ¿cierto?, habla de la economía de mercado y la importancia económica social en las empresas. Más o menos esos son los temas que vamos a conversar. Partamos con el primero, partamos con el más simple. Si vamos a hablar de la globalización, queridos alumnos, le hago una pregunta a ustedes en sus casas que me están viendo a través, ¿cierto?, de mi canal de YouTube. ¿Qué es la globalización? Haz esta pregunta en tu mente y trata de pensar, analizarlo por un par de segundos y decir qué es la globalización. Si esta unidad de este módulo 2 habla principalmente de la globalización, entonces, ¿qué es lo que yo entiendo cada vez que escucho la palabra globalización? Veamos si podemos hacer quizás alguna respuesta mental breve, pequeña, ya, ¿qué es lo que yo entiendo cada vez que escucho la palabra globalización? Entonces partamos desde lo más simple, ¿cierto?, a lo más difícil, por decirlo así. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender dentro del módulo 2? ¿Cierto? En este módulo se busca que los estudiantes, ¿cierto?, adultos, se aproximen a lo que es el fenómeno de la globalización. Cuando digo que nos vamos a aproximar, quiere decir que al terminar este módulo no puede haber ningún estudiante que en su cabeza se haga la pregunta que recién acabamos de hacer, ¿qué es la globalización?, y no tenga una respuesta. Nos vamos a aproximar a este concepto. También, ¿cierto?, vamos a considerar la globalización, cómo repercute, cómo afecta, tanto positivamente como negativamente, en los aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, tecnológicos, y, ¿cierto?, cómo esto llegó a ser de tal magnitud que hoy día está presente prácticamente en todo el mundo. Más o menos a grandes rasgos, eso es lo que vamos a aprender. ¿Cuál es el objetivo de esta clase virtual? Que los estudiantes puedan caracterizar la globalización como un fenómeno complejo, que no es fácil de entenderlo, que tiene un alcance mundial, o sea que está presente en el globo completo y que tiene un desarrollo histórico, que surge a raíz de algo y que se manifiesta en las distintas dimensiones de la vida como las que mencionamos recién. A medida que vayamos avanzando con la clase nos vamos a dar cuenta que la globalización
de alguna otra manera repercute en todos los ámbitos del quehacer diario, ámbitos sociales, políticos, en fin, en mi vida repercute, y eso es lo que nosotros vamos a comenzar a aprender desde un aspecto simple hasta llegar, ¿cierto?, a conceptos un poquito más elevados. Pero ustedes, como son alumnos inteligentes, lo van a poder comprender sin ningún problema. Aproximémonos, como dice entonces, lo que es el concepto de la globalización. Miren, queridos alumnos, aquí quiero mostrarles estas dos imágenes que van a estar presentes también en la guía que les preparé, en donde muestra los continentes, ¿cierto? Muestra el mundo en forma plana, planisferio, América, África, Europa, Asia, Oceanía, el Océano Pacífico, Atlántico, Índico, Pacífico, el Ártico y el Antártico, y muestra el mapa o los continentes que están conectados unos con otros de diferentes maneras. Y aquí, ¿cierto?, muestra el mundo con unas manitos que lo sostienen, como diciendo o dando a entender o infiriendo quizás de que el planeta entero está conectado. ¿A través de qué? A través de una señal. Y a raíz que vamos a ir avanzando con la clase, vamos a ir dándonos cuenta que efectivamente esto es así. Entonces, en palabras simples, la globalización se refiere a que el globo, de ahí viene globalización, y el globo no me refiero a un globo de cumpleaños, me refiero a la Tierra, de alguna u otra manera está conectada de todas las aristas posibles. A eso se refiere globalización. Entonces, una definición simple podría ser: globalización es un fenómeno, es una etapa histórica, la cual nos da a entender de que el mundo entero o el globo entero está conectado. Yo puedo saber lo que está pasando en cualquier parte del mundo a través de una conexión en vivo o de una transmisión en vivo, que antes que existiera la globalización esto no existía, ¿ya? Para que más o menos nos vayamos dimensionando. Una definición ya un poquito más elevada de lo que es la globalización es un proceso histórico, dice, de integración mundial que integra a todo el mundo en todos los aspectos de estudio, lo económico, lo cultural, lo político, lo tecnológico, y que se inicia a mediados del siglo XX. El semestre anterior estudiamos el siglo XX, por lo tanto ustedes ya saben cuáles son los años que yo me refiero o cuando hablamos del siglo XX. Para aquellos que se le olvidó, el siglo XX corresponde del año 1900 a 1999. Es el siglo que recién se fue. Nosotros estamos en el siglo XXI y llevamos 20 años desde que se inició el siglo XXI. El siglo XX son los años 1900 y aquí dice que este fenómeno de la globalización empieza a surgir a mediados del siglo XX. Si digo a mediados del siglo XX, 1950, 1955, por ahí es cuando empieza a surgir este fenómeno que se conoce como la globalización. En palabras simples, dice acá abajo, hace mención a que nuestro planeta está conectado en todos los ámbitos y esto repercute tanto negativamente como positivamente. Ya aquí ya vamos armando lo que es el concepto de globalización desde una base, ya sabemos, ¿cierto?, en qué siglo esto surge, a mediados, ¿cierto?, o en qué año aproximado, y sabemos más o menos lo que significa el concepto de globalización. Miren, queridos estudiantes, aquí vamos a recordar un poquitito la historia universal para poder hacer la conexión a lo que es el proceso de la globalización. La historia universal, para poder estudiarla, se estudia a través de etapas. Es imposible estudiar la historia completa de una forma general sin dividirla en etapas. Son muchas fechas, muchos personajes históricos, muchos acontecimientos históricos, son muchos sucesos históricos como para poder tener la historia tan desordenada. Por esa razón, la historia universal se divide en etapas históricas y cada una de las etapas históricas comprende muchos acontecimientos y duró muchos siglos. Por ejemplo, la primera de las etapas de la historia es la prehistoria, la segunda es la edad antigua, la tercera es la edad media, la cuarta es la edad moderna y la quinta es la edad contemporánea. Y la sexta etapa histórica tendría que estar aquí, que es la globalización, que es la que estamos viviendo ahora. Usted, querido estudiante que me está escuchando en su casa, le informo, le digo y le aviso que estamos viviendo la etapa histórica de la globalización, que lleva poquito tiempo. No nos tocó vivir la prehistoria, ni la edad antigua, ni la edad media, ni la edad moderna. Algunos sí vivimos la contemporánea y después les voy a explicar el porqué. Entonces, cada una de estas etapas históricas, queridos alumnos, duró muchísimo tiempo de historia. Por ejemplo, la Edad Media, la pura Edad Media, duró 1000 años, o sea, 10 siglos de historia.
Y cada una de estas etapas tiene un inicio y un fin, un inicio y un fin. Por ejemplo, la prehistoria, dicen los historiadores que se inicia con el Big Bang, con esta teoría de la gran explosión que formó el Sol, los planetas, o algunos también dicen que la prehistoria se inicia con la aparición de la primera molécula que respiró y que después formó, ¿cierto?, los humanos a través del proceso de la hominización, y entre eso tengo mucho tiempo. Y la prehistoria termina cuando el ser humano descubre o inventa la escritura cuneiforme se llamó, ¿cierto?, esta primera forma rústica de escribir. Entonces dimensionen ahora, entre que se forma la primera molécula viva hasta que el ser humano logra inventar la escritura, aquí tengo siglos y siglos de historia. Entonces cuando el ser humano descubre la escritura comienza la edad antigua. Y la edad antigua comienza con el invento de la escritura y termina cuando cae una parte del Imperio Romano, Roma de Occidente, el 476 después de Cristo. Esta edad antigua se caracteriza por la formación de los imperios. Aquí tengo Egipto, Mesopotamia, los sumerios, los babilónicos. La prehistoria se caracteriza por, no sé, el descubrimiento del fuego, el ser humano descubrió que puede cocinar sus alimentos, el caminar con las cuatro extremidades a llegar a una forma bípeda. Después tengo la Edad Media, que se caracteriza, ¿cierto?, por el sistema feudal, por los reyes, se caracteriza por la peste negra, que también fueron afectados por una pandemia ahí, por un pensamiento religioso importante. Después tengo la época moderna, que se caracteriza, ¿cierto?, por grandes avances, o el Renacimiento, pintores importantes están aquí como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, científicos como Nicolás Copérnico, Martín Lutero, en fin. Y después tengo la contemporánea, que lamentablemente está marcada por sucesos tristes. Aquí están las guerras mundiales, que ustedes las estudiaron. En fin, cada una de estas etapas tiene un inicio y un fin. Ahora, si nosotros estamos en la globalización y recién comenzó la globalización, ¿cuál es el acontecimiento que le da inicio a la globalización? Porque el fin de la globalización no lo podemos saber porque está recién comenzando esta etapa. Miren, la edad antigua, como les dije, comienza con la invención de la escritura y termina con la caída de una parte del Imperio Romano. La Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina cuando Cristóbal Colón llegó a América. La Edad Moderna comienza cuando Colón llegó a América y termina con la Revolución Francesa. La Edad Contemporánea comienza con la Revolución Francesa y termina con el inicio de la globalización. Pero aún no podemos saber cuándo termina la globalización porque recién comenzó. Esperemos que la globalización termine con algo bueno. No sé, como por ejemplo se logró la paz mundial en todo el mundo, se logró erradicar la pobreza para siempre, los seres humanos comprendieron que tenemos derechos y deberes, los seres humanos lograron comprender que existen los derechos humanos, el respeto, la diversidad. Esperemos que la globalización termine con algún acontecimiento bueno y no termine, no sé, con que el ser humano terminó por destruir su planeta. No sabemos en qué va a terminar la globalización porque recién está comenzando. Entonces, miren, queridos alumnos, antiguamente, ¿cierto? Antiguamente, y con esto ya nos empezamos a meter en esta etapa histórica de la globalización, antiguamente las formas de comunicación eran muy rústicas, eran muy simples, y no todas las personas podían tener un teléfono. Incluso este teléfono que una vez se lo ve en las películas de terror antigua, se demoraba uno mucho en marcar, porque mientras iba al número, ¿cierto?, y la llamada lograba tener señal. Después de eso pasamos a los primeros modelos de celulares. Yo estoy seguro que más de alguno, yo me incluyo, tuvimos un modelo de esto que no tenía wifi, que no tenía acceso a redes sociales, y la batería nos duraba, ¿cuánto? 3, 4 días, porque ocupábamos el teléfono con el fin de llamadas telefónicas, y el jueguito que tenía era esta concunita, ¿cierto?, que iba comiendo los puntitos, y no como son los teléfonos hoy en día. Incluso cuando uno llamaba tenía que ir al lado de una ventana para que llegue la señal, no sé. Y la evolución, ¿cierto?, de esto a los celulares que tenemos hoy en día no ha pasado mucho tiempo. Los primeros televisores también, cuando uno tenía que luchar ahí con la antena, con un cable para que se vea bien, y si uno quería cambiar de canal tenía que levantarse de la cama, el sillón, ir a mover el televisor. Estas cosas ya no están. ¿Por qué? Porque la globalización, que también se traduce a tecnología, la han ido cambiando, y de una manera tan rápida que a veces cuando uno ve esta imagen dice, oh, yo tuve ese teléfono, y no ha pasado mucho tiempo desde que ahora ya tenemos nuevas tecnologías que cada vez van consumiendo o nos van de alguna otra manera
sumergiendo en este mundo tecnológico, en este mundo globalizado. Hoy en día estamos repletos de redes sociales donde nos podemos comunicar con una persona, subir fotografía, podemos conocer un lugar virtualmente, hacer transmisiones en vivo, como por ejemplo entre las más principales, ¿cierto? Twitter, Facebook, Instagram, en fin, y otras más que WhatsApp, que yo sé que ustedes quizás las manejan mejor que el profesor. Muchas tecnologías o muchas maneras o muchas plataformas virtuales, la cual se traducen en los medios masivos de comunicación, donde la gente tiene acceso a poder comunicarse. Pensemos cómo lo hacía antes la gente, antes que tengamos toda esta incorporación masiva de elementos tecnológicos. Esto es lo que tiene que ver directamente con la globalización, porque el planeta está conectado. Yo puedo tener un familiar que esté viviendo, no sé, en Colombia, en Venezuela, o vayámonos a Europa, a España, en Portugal, o vayámonos a cualquier parte del mundo, y es cosa que yo pesque mi celular, le envíe un WhatsApp y el mensaje le va a llegar de forma automática. Sorpresa, el planeta está conectado, bienvenidos a la globalización. O si quiero hacer la llamada un poco más cercana, puedo hacer una videollamada y puedo verme con la persona. Volvamos unos 50 años atrás, cuando aún no estamos en globalización. La gente, para poder comunicarse, debía escribir una carta, y mientras la carta, ¿cierto?, la guardaba en el sobre, mientras iba al correo, mientras el correo la recepcionaba, se demoraba un par de días, la carta llegaba, la otra persona escribía, la volvía a enviar. Hola, ¿cómo estás? 4 días después, estoy muy bien. 5 días después, te cuento que estoy un poco enfermo, la carta no llegó porque quizás la persona ya se murió, no sé, pero eso pasaba antes. Las comunicaciones eran muy lentas. Hoy en día, a raíz de que el planeta está conectado, a raíz de la globalización, podemos tener las comunicaciones más cercanas, más efectivas, pero como decía en un comienzo, esto trae cosas buenas y también trae cosas malas. Otras plataformas que nos han ido consumiendo, ¿cierto? Y que de alguna otra manera han ido sepultando otras cosas, no sé, Netflix, Amazon. Aquí coloqué un televisor antiguo con el símbolo de Netflix porque sabemos que estos televisores ya no sirven para estas plataformas, van quedando obsoletos. Y la globalización también ha hecho de que dejemos algunas cosas que antiguamente las hacíamos, como por ejemplo aquí, no sé, pues ir a rentar una película, Blockbuster, ya no existe el Blockbuster. ¿Por qué? Porque la globalización lo terminó consumiendo. O los cassettes, cuando uno escuchaba música, el personal stereo, cuando uno debía colocar el cassette y quería escuchar otra canción, ¿qué es lo que hacíamos? Sacábamos el cassette y colocábamos un lápiz, le dábamos vuelta para no gastar la pila. Después del personal viene el Discman, después del Discman viene el MP3, el disquete, después del disquete vino el CD, después del CD vino el pendrive. En un disquete entraban 3, 4 fotos, y hoy día en un pendrive podemos colocar fotos, podemos colocar canciones, videos. La globalización es un proceso que nos va absorbiendo en todos los aspectos sociales. ¿Por qué en los aspectos sociales? Antiguamente, cuando una persona estaba de cumpleaños, ¿cierto? La persona se daba el tiempo de ir a saludar a la persona, de irle a dar un abrazo. Bueno, paréntesis, hoy en día ya no lo podemos hacer por el tema de la crisis sanitaria, pero saquemos eso por un momento. La gente se daba el tiempo de ir a saludar a una persona, de irle a dar un abrazo de feliz cumpleaños. Hoy en día, ¿qué es lo que la gran mayoría de las personas hace? Redes sociales, feliz cumpleaños, que estés bien, WhatsApp y listo. Yo para mi cumpleaños, no sé, siempre lo digo, recibí como 20, como 30 tortas, pero todas por WhatsApp. Profesor, feliz cumpleaños y una tortita. En fin, antiguamente no era así. Las relaciones sociales eran más cercanas. En lo tecnológico, cómo nos cambió la globalización. Los ejemplos que di anteriormente. Hoy en día, si usted es de esas personas que se levanta en la mañana y se pegó el primer estirón y empezó a refregarse los ojos, y lo primero que hace es tantear dónde quedó mi celular, y lo primero que empieza a ver el celular, es una persona que está globalizada. Si usted es una persona que en su casa no puede estar sin internet, es una persona globalizada. Si usted en su casa es una persona que maneja Facebook, Instagram, mira videos en YouTube, mira películas a través de plataformas como Netflix, Amazon, es una persona globalizada. O sea, chiquillos, bienvenidos a la globalización. Sigamos avanzando con la clase. La incorporación del Internet más o menos se produce en abril del año 1969. ¿A raíz de qué? A raíz de este conflicto de la Guerra Fría, ¿se acuerdan? Cuando se enfrentó a Estados Unidos, bloque americano capitalista, contra la Unión Soviética, grupo euroasiático comunista, después que termina la Segunda Guerra Mundial.
estas dos potencias mundiales empiezan a buscar estrategias o formas para poder estar un pie más adelante que el otro. Y es aquí cuando en Estados Unidos se empieza como a gestar este Internet que hoy en día, ¿cierto?, está presente en prácticamente todos los hogares y todo lo hacemos prácticamente a través del Internet. Es más, esta clase que usted está mirando ahora la está viendo a través de una conexión de Internet. Después, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿por qué llegué aquí? Aquí me estoy adelantando un poquitito. Como les dije, todas las etapas históricas tienen un inicio y un fin. La globalización, según los historiadores, se inicia por dos acontecimientos históricos. El primero es el nacimiento o el surgimiento del Internet, que daría el inicio a la globalización y daría el término a la edad contemporánea para dar inicio a la globalización. Entonces algunos historiadores dicen cuando surge el Internet es cuando empieza la globalización. También hay otros historiadores que atribuyen el Internet a raíz de un suceso triste, lamentable, que ocurrió en una localidad en Colombia, en un pueblo que se llama Armedo, el año 1985. Atención aquí. El inicio de la globalización hay personas que lo marcan, que dicen que se inicia con el descubrimiento del Internet o con este acontecimiento. Les quiero contar brevemente qué es lo que aquí ocurre. El año 1985, dentro del país hermano de Colombia, en un pueblo llamado Armedo, hay un volcán que se llama el Nevado del Ruiz. Y este volcán comenzó su proceso de erupción. Por ende, se le avisó a la gente del pueblo que debía evacuar porque el volcán podía hacer erupción. Mucha gente evacuó, pero también hubo gente que se quedó en el lugar cuando lamentablemente el volcán hace erupción y trajo consigo una avalancha de lodo, de barro que se desprende de las laderas del volcán, en donde prácticamente sepultó al pueblo de Armedo. Esto fue el año 1985, hace 35 años atrás, no fue hace tanto tiempo. Lamentablemente con este suceso una niña llamada Mayra Sánchez queda, de alguna otra manera, queda como apretujada dentro de un orificio en la tierra que se hizo y no pudieron sacarla. Ya hay muchas teorías por las cuales no pueden sacar a esta niña. Esta es una imagen y pido aquí ya que las veamos con respeto. Esta es una imagen real en donde se ve la niña que está firmada a un tronco y están los videos también en YouTube en donde se ve cómo la gente trata de sacar a esta niña de este agujero y no la pudieron sacar. Lamentablemente esa niña muere en este lugar, pero en sus últimas horas de vida la niña se da cuenta que empiezan a llegar muchas cámaras a grabar lo que estaba pasando de diferentes partes del mundo. Entonces la niña en su agonía pregunta y dice, ¿de dónde eres tú? No sé, le responden de Televisión de España. ¿Tú de dónde eres? Televisión de Argentina. ¿Tú Televisión de Chile? Estoy dando países como ejemplo. Y la niña dice, entonces me están viendo de diferentes partes del mundo. Y le responden sí. Entonces los historiadores dicen, no, aquí estamos en una nueva etapa histórica, estamos en una etapa histórica en donde el planeta está conectado, en donde yo desde mi casa, sentado desde mi sillón, puedo ver lo que está pasando en cualquier parte del mundo a través de una conexión. Y es aquí cuando se inicia la era de la globalización, con estos dos sucesos. Pero si nos damos cuenta no han pasado mucho tiempo, 50 años de uno, 35 años del otro, y yo les dije que la pura Edad Media duró 1000 años, entonces no sabemos cuánto tiempo va a durar la globalización. Lo que sí asusta es que recién está comenzando y miren cómo nos ha ido sumergiendo la globalización. Sale un teléfono súper tecnológico, por ejemplo, y en 6 meses más ya sale el otro. Entonces, esperemos que la globalización termine con algún acontecimiento bueno, como yo les acababa de mencionar. La globalización, como les decía, influye en lo social, en lo político, en lo económico y en lo tecnológico. Lo social se refiere al contacto diario con las personas. Lo político se refiere a quién nos administra, a quién dirige un país. Lo económico se refiere a los distintos métodos por los cuales un país o una persona adquiere los recursos económicos, y lo tecnológico, bueno, a todas las tecnologías que se incorporan el día a día. Entonces la globalización de alguna otra manera repercute en todos estos aspectos de manera positiva como de manera negativa. Entonces, mis queridos estudiantes, la guía de aprendizaje que yo les voy a enviar es la guía número 14 que habla sobre la globalización, que es esta. Y tiene preguntas muy facilitas y aquí podrán ver que coloqué las mismas imágenes que acabo de explicar. Entonces cuando usted lea la guía se va a dar cuenta de que no va a estar tan difícil. La pregunta 1 dice, ¿cómo podrías definir con tus propias palabras el concepto de globalización? Yo quiero que usted se siente, pesque su lápiz y diga, ¿qué es la globalización? Leo la guía, vi la clase del profesor, entonces ya estoy en condiciones de poder responder qué es la globalización. La pregunta 2 dice, hoy en día el Internet cada vez es una necesidad, y eso es cierto.
en nuestros hogares, pero esto trae aspectos positivos como negativos. Quiero que me señalen 3 aspectos positivos del Internet y 3 aspectos negativos del Internet. Pistas, por ejemplo, aspecto positivo, puedo pagar mis deudas sin salir de mi casa. Aspecto negativo, puedo ser víctima de una estafa a través de Internet. En fin, ahí vamos viendo cosas positivas o negativas. La siguiente pregunta de esta guía dice, hemos visto a través de esta guía y la clase virtual que la globalización es una etapa histórica que recién comenzó y esta repercute en los ámbitos de la vida. Señala cómo repercute en lo social, cómo repercute en lo económico, cómo repercute en lo político y cómo repercute en lo tecnológico. Aquí les voy a dar una pista porque quiero que piensen acá, quiero que usted diga, chuta, qué difícil, pero más arribita en la guía, miren, más arribita acá, yo especifico qué es lo tecnológico, aquí se me está yendo muy rápido, acá miren, acá especifico qué es lo social, qué es lo económico, para que más o menos tengan una idea. Por ejemplo, queridos alumnos, ¿cómo repercute la globalización en aspectos sociales? Yo aquí podría colocar algo negativo. Cada vez estamos más lejos. No son redes sociales, son redes antisociales. ¿Por qué? Porque es común quizás ver en las familias, no en todas, pero en algunas sí, que están almorzando, tomando once y no está el que está con el teléfono, no pesca a nadie, ¿cierto? O, ay, para que te vieras a saludar para tu cumpleaños, mejor te mando una, oye, feliz cumpleaños, que lo pases bien, no sé. Ahí quizás tenga un aspecto social que repercute en aspectos negativos. ¿Cómo repercute en su economía? ¿Ya? ¿Cómo repercute la globalización? Puede ser positivo o negativo. ¿Cómo repercute en lo político? ¿Habrán problemas con las naciones o se habrán generado problemas? No sé. Y en lo tecnológico, ¿cómo repercute? ¿Qué pasaría si en su caso usted no tiene internet, no tiene WhatsApp, no tiene Facebook, no tiene YouTube, no tiene Instagram, no tiene Twitter? No sé, pónganse a pensar algo de eso. Quizás alguno diga, no, ningún problema, yo puedo sobrevivir a esto. Estoy dando un ejemplo. Entonces, ¿cómo repercute la globalización en estos aspectos? Y esa es la actividad número 14. Así que, queridos estudiantes, bienvenidos a la globalización.